Vamos a empezar el día de hoy. Mi nombre es Iván Landaeta y vamos a comenzar el día de hoy nuestro acostumbrado edificando a los santos. Hoy nos toca Juan 20, ¿verdad? Juan 20, venimos hablando, la semana pasada le tocó a Soria hablar, a Mari Carmen hablar de la muerte y resurrección de Jesús, y hoy nos toca el capítulo 20 que empieza el sepulcro vacío. Bueno, vamos a empezar a leer y dice así. Estamos en Juan 20:1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro, y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que decía que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús, de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo han puesto y yo iré por él. María le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Rabí, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él les había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos,
los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdone, no se les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando Jesús llegó. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en la marca y mi mano en su costado, no lo creeré. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío, no dice, en esta versión dice, sino hombre de fe. O sea, que no sea un hombre incrédulo, sino un hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que han visto, los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus 12, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que crean en su nombre también tengan vida. Fíjense una cosa, esto es maravilloso porque pasan muchas cosas donde podemos ver, primero, que el discípulo amado corría más duro que Pedro estaba fuera de forma. ¿Cómo que nos podamos a correr? Changel y yo, Changel va a llegar primero al sepulcro. Pues. Yo llego después. Pues, pero fíjense una cosa, con todo y que Juan amaba a Jesús, no se atrevió a entrar solo al sepulcro. Se asomó, vio que no estaba y hasta ahí llegó. Pedro sí llegó y se dio cuenta que no estaba. Pues Magdalena se queda llorando en el sitio y es la que tiene el primer encuentro con Jesús, aunque a primera mano no sabe que era él. O sea, me imagino que se vistió, se personificó de otra persona, ¿verdad? Y ella no lo distinguió. Pero en el momento en que ella lo reconoce, me imagino que una de las características de Jesús era como hablaba. Tanto así que en otros versículos, cuando diferencian a Pedro, lo diferencian por cómo vestía y cómo hablaba. Porque tú te vistes y hablas como uno de ellos. O sea que aquí podemos ver que María Magdalena reconoce a Jesús no a lo mejor porque era el mismo cuerpo, sino porque hablaba de la forma de Jesús. Y la llamó por su nombre. Ahí fue donde ella reconoció que Jesús. Particularmente yo creo que nosotros cuando reconocemos a Jesús, empezamos una transformación y dejamos ese hombre que lo enseñó el mundo, ¿verdad? Y empieza Jesús a moldearlo a su imagen y semejanza. Empezamos a hablar distinto, yo soy testimonio de eso. Mi mamá todavía me lo dice. Yo de 100 palabras decía 99 groserías. Hoy en día, gracias al Señor, ese vocabulario ya no es. Entonces, yo
ahora seguramente en algún momento que dicen, no, mira, este habla como un cristiano, pues porque no va a ser lo normal hablar de esa manera. Normalmente el venezolano tiene una forma de hablar en el extranjero y se reconoce es por la cantidad de vulgaridades que dice en su vocabulario. Seguramente nosotros lleguemos a otros países, a otros sitios, no, pero tú no eres venezolano porque no hablas como ellos, como ellos. Pues en eso creo que nosotros nos vamos viendo reflejados porque el Señor nos va formando de esa manera. Pues ella lo quiere abrazar. Imagínate que tú te consigas a tu maestro que fue crucificado, que tuviste con él mucho tiempo caminando y viendo sus milagros y de repente resucitó y no lo puedes abrazar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Eh? Pues él le dice, no me abraces porque todavía no he ido al Padre. Después podemos ver cómo Jesús, estando las puertas cerradas, dice, él aparece en el medio. Él empieza a demostrarle a ellos su naturaleza divina. Porque con todos los milagros, él era un hombre. Él no atravesó puertas nunca en todos los 3 años que estuvo con los discípulos. Pero, caminó sobre el agua. Pero nunca atravesó una puerta. En cambio, en este momento les aparece en el medio de ellos. Y les dice, la paz esté con ustedes. Qué bonito cómo se saludaba la iglesia primitiva. Les deseaba paz a sus hermanos. Entrando a un lugar, deseaban la paz de ese lugar. Llenaban el lugar con el poder de Dios, con la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué bonito sería que nosotros podamos amoldar ciertas cosas a nuestra vida de esa iglesia primitiva. Que podamos, el domingo que viene, vamos a dar un mensaje de justamente eso. Se va a llamar Imitando al Maestro. Porque nosotros debemos retomar esa visión de ir cada día siendo más parecidos a Jesús. Y vamos a hablar un poco de eso, pero aquí podemos ver eso. En esos tiempos se acostumbraba a entrar, y yo creo que ese era un distintivo de los discípulos de Jesús, que donde entraban decían, la paz esté con ustedes. O sea, era sembrar el Espíritu Santo en ese lugar. Porque la paz es un don del Espíritu Santo. O sea, estaban invocando al Espíritu Santo que tomara el control y el poder de ese lugar. Qué bonito fuera que nosotros pudiéramos entrar a un lugar, a lo mejor muchos nos van a ver feo, pero entrando, digamos, buenos días, que la paz del Señor esté con ustedes. ¡Wow! Pues sí. ¿Y este Señor de dónde es? Pero, mira, yo te voy a decir una cosa. Es mi experiencia. A mí, cuando la semana pasada, seguramente esto lo va a ver él porque nos está viendo por los canales digitales. La semana pasada me preguntó un señor en la plaza, ay, ¿tú en qué trabajas? Soy pastor de una iglesia cristiana y corredor inmobiliario. Mira, se abrió de una manera y empezamos a conversar de las cosas del Señor. Porque cuando tú pones a Cristo como tu estandarte, los necesitados del Señor no desaprovechan esa oportunidad. Porque es que no saben cuándo van a tener a otro hijo de Dios cerca. Entonces, nosotros debemos identificarnos como hijos de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tendremos que entrar diciendo, la paz del Señor esté con ustedes. Ahí seguramente donde entremos va a haber alguien necesitado y va a hablar. Va a decir, oye, ¿sabes? ¿Es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero debemos marcar, o sea, nosotros debemos, como Pedro fue identificado por su vestimenta, su forma de hablar, nosotros tenemos que buscar una manera que en el siglo XXI, nos marquemos como que somos discípulos de Jesús. Porque sin necesidad de abrir una Biblia, en estos días me pasó, lo comenté, me enseñaron una foto de un carro y veo una Biblia en el tablero. Oye, tiene el arma ahí, dije yo. Le escribí, ¿usted es cristiano? Sí, ¿por qué? Estaba como asustado. No, porque vi el arma arriba del tablero.
¿Qué mejor forma de identificarte, sabes? Yo lamentablemente mi Biblia está aquí y difícilmente voy a tener que pegarle una calcomanía de que diga la Santa Biblia, algo así, porque yo la cargo siempre, pero no, la gente no la relaciona. Pero qué bonito es poder distinguirnos con una franela de un mensaje cristiano, que vayamos a una plaza y seamos, tengamos un propósito por qué estamos haciendo. Porque la gente va a ver. Te aseguro que 10 nos van a ver feo, pero uno se te va a acercar y te va a decir, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Oye, yo tengo esto y quisiera consultarte. Me pasó con él. En lo que me identifiqué como pastor, oye, yo te quiero hacer una pregunta. Qué bueno que seamos instrumentos de Dios, pero debemos distinguirnos del mundo en ese sentido. A lo mejor de forma muy sutil, pero que las personas, cuando lleguemos a un lugar, sepan que ahí presente está un discípulo de Jesús. Identidad. Nos identifiquemos con Cristo. No está mala la frase, fíjense. Entonces, pero es así, buscar estrategia. Ahí vi una franela en estos días que decía como las letras de Coca-Cola, pero decía con Cristo. Y parecía, cuando tú lo veías en la primera imagen, crees que es Coca-Cola, pero cuando leí decía con Cristo. Entonces, hay que buscar esas estrategias para poder distinguir. Bueno, fíjense, él les habla, les da, aquí vemos una característica de la cual vamos a hablar el domingo, porque él motiva a los discípulos ahí, diciéndole que reciban el Espíritu Santo, a quien les perdone sus pecados, les serán perdonados, y a los que no se les serán perdonados. Se empieza a darles parte del empoderamiento que nosotros tenemos al llenarnos del Espíritu Santo. ¿Ven? Muchos más después, cuando él ya asciende, que bueno, en otro capítulo lo veremos. Después se consiguen a Tomás. Wow, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos sido Tomás? Muchas veces, creo. Yo cuento y pierdo la cuenta. ¿Cuántas veces he sido Tomás y no creo? Leyendo las escrituras, la promesa, el Señor me lo revela y no le creo. Tengo que ver el milagro en la puerta de la casa para decir, Señor, discúlpame, ¿cómo voy a dudar? Pero él plasma este versículo de Tomás porque el Señor sabía que muchos de nosotros nos íbamos a ver reflejados acá. Y después nos hace una promesa o como un reforzamiento de lo que iba a pasar en adelante entre los judíos y los gentiles. Que los judíos no creyeron, pero los gentiles se tomaron esas promesas para ellos. Y es que dichoso el que cree sin haber visto. Ahí nos tenemos que ver reflejados nosotros, los creyentes. Que sin haber visto a Jesús caminar esos 3 años, sin necesidad de ver cuántos ciegos les devolvió la vista, sin necesidad de ver cuántos milagros hizo, creemos que Jesús es nuestro Señor. Y eso para Jesús es admirable, porque Él tuvo a Tomás ahí cerquitica, que lo escuchó de primera mano, lo escuchaba todos los días. En lo que se despertaba tenía al maestro ahí cerquita y dudó. Y nosotros que en ningún momento hemos visto ni cerca a Jesús en su época cuando estuvo aquí como hombre. Y muchos de nosotros tenemos una fe inquebrantable. Creemos en Él, creemos que vino, se convirtió en hombre y que dio la vida por nosotros. Entonces, acá principalmente como complemento de este capítulo es que estas cosas tenían que pasar para que se cumpliera lo que estaba escrito.
el profeta Isaías había revelado el nacimiento de él. Y también estaba escrito cómo iba a morir y que iba a resucitar. Entonces esto se tenía que cumplir. Esto tenía que pasar. Pero los apóstoles, estando tan cerca de él y escuchándolo, no lo entendían. Por eso nosotros a diario debemos pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué quiere el Señor para con nosotros. Porque de esa manera vamos no a pasar tanta pena como pasaban los discípulos cada vez que Jesús decía algo y ellos terminaban diciendo: Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Entonces, tenemos muchos ejemplos que después que el Señor envió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se empoderó de cada uno de los hijos del Señor, ellos empezaron a tener entendimiento de lo que era la vida de Jesús y qué vino a hacer. Bueno, hermanos, principalmente este es ya el capítulo 20 del día de hoy. La semana que viene terminamos con el capítulo 21 de Juan y empezamos enero con el libro de Hechos. Un libro donde la perspectiva de los apóstoles, de lo que estaban viviendo, nos va a cambiar las vidas. Sé que va a ser impactante. Sé que se van a unir el año que viene muchas más personas a los miércoles, porque los miércoles es un día en donde el púlpito es de la iglesia. Hoy me tocó a mí, hoy le tocaba a Servilia, estuvo complicadita que viniera, pero yo con gusto les explicaba Juan 20, pero el miércoles es un día de la iglesia. Aquí muchos se han parado y han visto lo bonito de cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros cada vez que tenemos que representarlo desde el púlpito. Así que es una bendición. Espero que este grupo de los miércoles crezca y que se comprometan a leer un capítulo y explicarlo brevemente en Edificando los Santos. Vamos a orar para entregar ya estas Navidades, 4 de diciembre. Luego de esta explicación voy a grabar un mensaje navideño muy corto de Mateo, pero se los dejo en el siguiente video. Así que vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por permitirnos, Señor, estar acá, Señor, aprendiendo tu palabra, Padre. Ha sido de gran edificación, Señor, este libro de Juan, Señor, por una visión de un discípulo tan cercano a ti, Señor, que explica con esos ojos de amor, de admiración y de respeto, Señor, tu vida, Padre. Te damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos ya el último capítulo, Señor, de este año. Vamos a terminar el año cerrando con el capítulo 21 del libro de Juan, Señor, y comenzando con un nuevo libro el año 2022, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes un plan elaborado, Señor, y nosotros lo queremos. No queremos aquí a ningún Tomás, Señor. Enséñale desde ya tu poder para que confíe en ti y en tu palabra, Señor. Le damos gracias, Padre, porque sabemos que sin ti aquí nada es posible, Señor. Llena este lugar de tu Espíritu Santo, Padre. Que cada uno de nosotros sea fortalecido, Padre, en el Espíritu Santo tuyo, Señor, para que sea empoderado de ir a hacer tu misión, Señor, que es llevar el Evangelio a todo el mundo, Señor, hasta el último rincón. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá este día y por permitirnos llegar a una Navidad más, donde vamos a celebrar tu nacimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén.